Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad, Señor, que tenemos de experimentar un nuevo día, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, iniciar el día en tu presencia, Señor, porque podemos conocerte más profundamente, más personalmente, Señor. El anhelo en nuestro corazón es poder establecer una relación contigo, Señor, de intimidad, una relación donde podamos comprender lo que significa que eres nuestro Padre, Señor, que eres nuestro amigo, que eres nuestro consolador y que Espíritu Santo, hoy estás con nosotros a cada momento, que no importa la circunstancia, que no importa nada, Señor, tú estás con nosotros, tú nos guías, tú escudriñas, dice tu palabra, lo profundo de nuestros corazones, Señor, y nos revelas aquello que estamos haciendo que no es agradable a ti, Señor. Enséñanos a ser sensibles a tu voz, enséñanos a escucharte. Tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz y la conocen, y tú conoces a cada una de tus ovejas, Señor. A veces realmente lo que ocurre es que no conocemos del todo tu voz y nos cuesta trabajo discernir lo que quieres decirnos, Padre. Ayúdanos a estar atentos, ayúdanos a aprender a tener un espíritu humilde, dispuesto para poder conocer más de tus verdades, de tus profundidades, Señor. Guíanos por medio de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues el día de ayer iniciábamos justamente con este tema que son las evidencias acerca de la confiabilidad y veracidad de la Biblia. Decíamos que algo que es muy importante para nosotros es que si la Biblia constituye, si el fundamento más importante que tenemos para conocer a Dios, para dirigir nuestra vida, pues entonces es importante que nosotros tengamos la certeza de dos cosas. Uno, de que la Biblia es confiable y la otra es que la Biblia es veraz. Sí, la veracidad está relacionada con la verdad y vemos, bueno, múltiples versículos en la Biblia que señalan que la propia Biblia es verdad. Sin embargo, decíamos que si nosotros tomamos únicamente el texto bíblico para defender su veracidad, su autoría, entonces pues vamos a caer como en un argumento circular, ¿no? Donde pues yo digo que la Biblia es este, revelada por Dios porque la Biblia lo dice, ¿no? Y entonces aprendimos que es importante que nosotros podamos tener argumentos, vamos a decirlo así, fuera de la Biblia, que nos permitan en primer lugar entender a nosotros por qué la Biblia es confiable y es veraz. Y en segundo lugar, que estos mismos argumentos nos permitan dar testimonio, y ojo aquí, vuelvo a insistir, dar testimonio quiere decir el dar argumentos a la gente, pero recuerden que también aquí es bien importante que cuando nosotros argumentamos algo a favor de Dios, de nuestra fe, de la Biblia, lo debemos hacer, dice la palabra de Dios, en mansedumbre, con respeto y en primer lugar, sí, lo debemos soportar con nuestro testimonio, porque si no lo único que vamos a generar es que la gente tenga un rechazo hacia lo que le estamos diciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, decíamos que para poder entender la revelación de Dios, cómo es que efectivamente la Biblia es revelada por Dios, veíamos que las palabras de Dios han sido transmitidas a través del tiempo, ¿sí? Con las siguientes características. Primero decíamos que necesitamos entender que la Biblia no es solo un libro, sino que es un conjunto de 66 libros que fueron escritos a lo largo de un periodo de 1500 años, lo que implica que pasaron en esos 1500 años aproximadamente 40 generaciones. Decíamos que esto es importante porque
Normalmente es más fácil encontrar diferencias de pensamiento o de ideología entre una generación a otra, y en la medida que esas generaciones se van alejando más, pues ciertamente la forma de pensamiento también es mucho más alejada, ¿no? Entonces, no solamente son generaciones distintas, sino que además decíamos que tenemos más de 40 autores diferentes de distintas esferas de la vida, ¿sí? Hablábamos de que hay pues reyes, pastores, pescadores, cobradores de impuestos, médicos, desde gente muy letrada, como es el caso, por ejemplo, de Moisés, que la palabra de Dios nos dice que fue educado, ¿sí?, para ser príncipe en Egipto. Entonces, pues en ese momento de la historia, Egipto era un imperio, el más poderoso de la tierra, y pues evidentemente quienes tenían el mayor favor en términos de educación, de cultura, de riqueza y todo, pues eran los soberanos del reino. Pero también la palabra de Dios nos habla de personas indoctas, ¿no? Como el caso de pastores que, a pesar, digamos, de su poca cultura en términos de nivel educativo, más que nada, eh, pues tienen o muestran en su escritura, eh, vamos a decirlo así, una gracia sobrenatural, ¿no? Es admirable de pronto las expresiones que vemos nosotros en la palabra cuando vemos que quienes las están escribiendo pues son personas muchísimo más humildes, ¿no? Además, las palabras inspiradas por Dios fueron escritas, decíamos, en distintos lugares, ¿sí? De 3 continentes, estamos hablando de África, Asia y Europa. Decíamos, por ejemplo, el caso de Pablo, que escribe desde distintos lugares en los que estuvo en un momento dado, y que sus cartas llegaban también a iglesias de distintos países o de distintas ciudades, ¿no? Además de que está escrita básicamente en 3 idiomas, que es el hebreo, el arameo y el griego. Contiene cientos de historias, poemas, canciones, en fin, trata muchos temas controversiales. Sin embargo, nosotros podemos ver la revelación divina en el hecho de que logra una continuidad milagrosa en sus temas. Decíamos que, a pesar de que toca temas tan controvertidos como lo es, por ejemplo, el derecho a la vida, como lo es la homosexualidad, vemos que hay una congruencia en el texto bíblico. Y esto lo vemos, vamos, desde el inicio, la Torá, escrita por Moisés, aproximadamente unos 2500 años antes de Cristo, ¿sí? Hasta lo que sería prácticamente el Apocalipsis, ¿no? Escrito aproximadamente unos, está datado entre el año 60 y 90 después de Cristo aproximadamente. Veíamos algunos versos que respaldan el hecho de que Dios hace una promesa, y la promesa es que aunque el cielo y la tierra pasen, algo que es permanente es su palabra, ¿sí? Ahora, hemos estado hablando aquí de la palabra escrita, pero algo que también es bien importante entender es que cuando la misma Biblia habla acerca de palabra, se refiere no únicamente a la palabra escrita, sino que se refiere a él mismo, ¿sí? Esto lo podemos ver en todo el capítulo 1 de Juan. En la versión tradicional nosotros leemos: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, el verbo dice, o lo está equiparando a Dios mismo. Ahora, la palabra griega que se utiliza en este capítulo 1 de Juan es la palabra logos. Y logos es una palabra que, cuando nosotros nos metemos a investigar, pues no únicamente se traduce como de manera literal la palabra, sino que
Logos es un concepto mucho más grande que habla acerca de aquello que conforma todas las cosas. Eh, la palabra logos también puede ser utilizada no como ideología, también se ha utilizado como estudio, también se refiere a lo que es la esencia de las cosas, y en ese sentido, si nos vamos un poquito antes, un paso más atrás, la palabra hebrea que se utiliza para palabra es, perdón por reiterar tanto esto, ¿no? Pero la palabra dabar. Y dabar, además de significar palabra, también significa cosa y acción, ¿de acuerdo? Entonces vemos que no se trata de cualquier palabra, incluso la palabra verbo que se traduce al castellano no es cualquier palabra, es una palabra que implica acción, es una palabra en movimiento. Entonces vemos ahí la unión no solamente como de la palabra oral, sino además de la acción de Dios, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando la Biblia menciona que la palabra de Dios permanece para siempre, pues está hablando también de su eternidad. Entonces, leíamos algunos versículos donde dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿sí? Me puse a hacer mi tarea, me puse a investigar y efectivamente la palabra que se está utilizando en este verso es la palabra logos, ¿sí? Misma que se utiliza, como les decía, en Juan capítulo 1 para referirse a Cristo, ¿sí? Que Él es el logos. Después avanzamos hacia ver lo que es el caso del Antiguo Testamento y cómo Dios preservó la confiabilidad del Antiguo Testamento por medio de su escritura y por medio de lo que se conoce como la transmisión oral, ¿sí? Que esta era una tradición que tenía el pueblo de Israel, pero que comentábamos que no fue algo que hizo el pueblo de Israel por iniciativa propia, sino que fue realmente una indicación de parte de Dios, el que ellos debían no únicamente transmitir de manera verbal u oral a sus hijos, ¿no? A cada padre se le llamaba a que debía decir la palabra de la ley. Decíamos que la palabra que se utiliza ahí en hebreo es Torah, ¿sí? Debían transmitir la Torah de generación a generación y dice que debían hacerlo en la mañana, en la noche, al despertarse, cuando se iban a dormir, cuando estaban en la mesa, cuando iban por el camino. Esta es una indicación que está diciendo, bueno, en todo tiempo lo que tú tienes que hacer es enseñar, ¿sí? A tus hijos, transmitir mis palabras, o sea, vuelvo y repito, es una indicación directa de Dios, es un mandamiento. Pero también veíamos que no es únicamente un mandamiento al pueblo, sino que concretamente es un mandamiento que Dios dio a los reyes. Y el mandamiento específico para los reyes es que ellos debían escribir, gracias, o transcribir el libro de la ley y tener su propia copia, ¿sí? Y esa copia, dice la palabra, lo leímos el día de ayer, que debían leerla además todos los días. Era parte de sus deberes reales. Y dice la razón. Dice que debían leerlo porque por medio de la lectura de la palabra ellos iban a aprender el temor de Dios. Iban a conocer cuáles son los mandamientos de Dios y no únicamente guardarlos ellos de forma personal, sino que además, como vimos, ellos eran los responsables de que también el pueblo conociera y guardara los mandamientos de Dios. Vimos un par de días antes lo que ocurrió cuando se extravió el libro de la ley, la historia del rey Josías, que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 34 y 35. Para quienes no han estado los días anteriores, tengan la posibilidad de leer y puedan revisar también los videos, ¿no? Entonces está primero la transmisión textual, ¿sí? Que nos muestra
una de las evidencias, digamos, de la confiabilidad del Antiguo Testamento. Es la que vimos el día de ayer. El día de hoy quiero avanzar hacia el número 2, que es la confirmación del Antiguo Testamento. Sí, perdón, vamos a ver primero la 3, que es la evidencia documental descubierta por arqueología. Y después voy a ver el 2. No voy a ir en el orden que viene aquí. Pero bueno, respecto a esta primera, lo que es la preservación del Tanaj, ¿alguien recuerda qué es Tanaj? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento decíamos que es el acrónimo que utiliza el pueblo judío para referirse a las 3 porciones en las que está dividido este Antiguo Testamento. Esas 3 porciones, ¿alguien recuerda cuáles son? Decíamos que es un acrónimo y bueno, ya puse aquí en mayúsculas la T, la N y la J o K, que para efectos de transliteración, ¿sí? La letra que se utiliza ahí en hebreo es la Kaf y que puede utilizarse ya sea como K o como J en el sonido, ¿no? Tiene obviamente sus reglas, en este caso suena como J al final, por eso es que se denomina Tanaj. Hay quienes lo van a encontrar escrito como Tanakh, con K al final, pero la traducción correcta es Tanaj. Entonces, Edith, ¿nos puedes decir qué significa o cuáles son estas 3 porciones? La TA es la Torá, la parte de la Torá. Uh-huh. La NA es la parte de los profetas, los Nevi'im, ajá. Nevi'im, y la J son los Ketuim, que son los libros de sabiduría. Los escritos, así es que tuvim viene del verbo katab, que significa escribir. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, en ese sentido, veíamos cuál fue la forma en la que Dios preservó este Tanaj. Entonces, recordemos que mientras el pueblo de Israel permaneció, ¿sí? en el lugar que Dios les había dado, en la tierra prometida, pues ellos tenían esta indicación de no solamente, vuelvo a repetir, transmitir oralmente. Olvidé decir que también los padres tenían la indicación de escribir la Torá y decía que lo debían poner pues en las puertas, colocarlo cerca, y de hecho es una tradición que se sigue haciendo hasta hoy en día, ¿no? Donde cerca de las puertas los judíos tienen pequeñas porciones de la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre? Que entre el siglo V y el siglo III antes de Cristo, recordemos que se lleva a cabo la deportación tanto de Israel o lo que sería el reino del norte, como de Judá o el reino del sur, ¿sí? Y al momento de que ellos son llevados cautivos, ¿sí? Surgen los escribas, que la palabra en hebreo es soferim, y estos escribas entonces son los responsables de seguir la tradición de escribir los rollos del Tanaj para poderlos preservar, ¿sí? Decíamos que estas personas pues eran realmente personas que cumplían como con ciertas cualidades tanto personales, ¿sí? Como en su labor. Entonces, de forma personal, leíamos el caso de Esdras en el capítulo 7, verso 6, que dice que Esdras justamente era uno de los soferim, ¿sí? Eh, y leíamos también en Nehemías que en ocasiones estos oferim pues eran también levitas, eran parte de esta tribu. Entonces sabemos que los levitas pues habían sido denominados por Dios y que ellos debían guardar una serie de reglas, de normas y rituales de manera personal, desde su vestimenta hasta su comportamiento, ¿sí? Entonces, esta es como la primera generación que hay de escribas, los oferim. Después surgen los escribas talmúdicos, aproximadamente desde esos años hasta el año 500 después de Cristo, aunque digamos que la parte más importante y sobre todo donde ellos tienen un reconocimiento mayor va a ser ya después
de Cristo, ¿sí? Y posteriormente a ellos vienen los masoretas o escribas masoréticos, que son los responsables de incluir lo que conocimos como Nikud, que son los puntos vocálicos. Aquí les pongo un pequeño ejemplo de un texto hebreo. Como datos culturales, el hebreo se lee de derecha a izquierda, y les decía que si nosotros tenemos acceso a un escrito, ahorita creo que traigo unas fotos, si no se las paso mañana, de un rollo antiguo, lo único que vamos a encontrar son las vocales que constituyen el alefato hebreo. Un dato interesante es que el alefato está constituido por 22, letras, y todas ellas son consonantes, ninguna es vocal. Entonces, se hace necesario, sobre todo ya para esta época, con el acceso que empiezan a tener o el interés que hay de eruditos, vamos a decirlo así, de otras culturas, tener acceso a la lengua hebrea. Entonces los masoretas se dan a la tarea de poner esta puntuación, estos nikud, para que el texto pueda pronunciarse de la manera correcta, ¿sí? Ahora, la pregunta muchas veces es, ¿y cómo es que sabemos que ellos pusieron los puntos vocálicos correctamente, ¿no? Y que la palabra no se pronunciaba de otra manera. Bueno, recordemos que en primer lugar la tradición era el hacer, el pasar la Tanaj de manera oral. Entonces, por supuesto, algo que siempre han sabido es cómo se pronuncia cada palabra. Entonces, lo único que hicieron fue agregar estos símbolos para que la gente que no tenía ese mismo conocimiento pudiera también pronunciar de manera correcta. ¿De acuerdo? Esa es parte de un resumen, digamos, muy breve de lo que vimos ayer. El día de hoy quiero pasar hacia otra parte que es bien interesante. Bueno, perdón, antes de eso, simplemente les voy a poner aquí algunas de las instrucciones talmúdicas que veíamos ayer para copiar los manuscritos, y que vemos que cada una de estas instrucciones, ¿sí? Pues están refiriendo o están mostrando una rigurosidad muy importante respecto a la forma en la que ellos hacían la transcripción de los escritos. ¿Sí? Decíamos que ellos tenían una profunda reverencia de los rollos sagrados, no los trataban quizá como a veces, si nosotros, no sé, pero no sé, la mayoría de nosotros cuando tenemos un libro, pues es algo que apreciamos, ¿no? No lo andamos como, no lo tratamos como cualquier otro objeto, o sea, le damos cierto valor. Imagínense pues el valor que se le daba a lo que eran los rollos sagrados, para ellos que además tenían la encomienda de hacer la transcripción. Entonces tenían reglas muy estrictas, incluso algunas que no están propiamente aquí, pero que son parte de lo que dice la historia. Por ejemplo, es que estos escribas, antes de iniciar la escritura, debían estar, vamos a decirlo así, como ritualmente puros. Entonces tenían que bañarse y tenían que utilizar ropas especiales, o sea, era como un símil también de lo que hacía el sacerdocio. Y mientras ellos estaban escribiendo un rollo, así entrara el mismísimo rey, ellos no podían dejar de escribir, y mucho menos si lo que estaban escribiendo era el nombre de Dios. O sea, para que se den cuenta el nivel de reverencia y respeto que ellos tenían por la labor que estaban haciendo. Y decíamos que entonces todas estas reglas finalmente hacían que la validez de cada uno de esos rollos escritos fuera la misma que tenía en un momento dado original. Dicho en palabras actuales, era como si se tratara de un documento notariado, ¿no? Un notario sella un documento cuando garantiza que efectivamente es una copia legítima de otro documento que es un original. Entonces, este sería como el símil, ¿no? Se trataba como de un documento notariado. Ahora sí, para avanzar, vamos a ver un tema que a mí me parece que es súper interesante,
que son los rollos de Qumran o los rollos del Mar Muerto. Seguramente la mayoría de nosotros hemos escuchado acerca de este vestigio, pero creo que pocos somos los que realmente nos hemos metido como más a fondo para entender cuál es la trascendencia o la relevancia de este descubrimiento en relación a nuestra fe. Yo aquí le estoy poniendo solamente algunos datos, pero voy a ir complementando lo que viene aquí con mucha más información para que podamos justamente entender, ¿sí? Eh, Ahora, algo que debemos saber es que si cualquier erudito bíblico hubiera, si nosotros le preguntáramos más bien a un erudito bíblico, ¿sí? Antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, ¿cuál habría sido su sueño respecto a algo que verificara notablemente la confiabilidad del Antiguo Testamento? Muy probablemente la respuesta habría sido tener un testimonio más antiguo que pudiera verificar que efectivamente el texto que en un momento dado se tenía, pues correspondía con esos documentos antiguos. Ahora, para esto lo que necesitamos entender es que en un momento dado, antes de esta fecha, y que estamos hablando de una fecha muy reciente, 1947, cuando se hace el descubrimiento de los primeros rollos, ¿sí? El texto, digamos, más antiguo que teníamos era de aproximadamente el año 900 después de Cristo, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, a partir, digamos, de que habían sucedido ciertas cosas, es decir, la venida de Cristo, pues habían pasado prácticamente 900 años. Y pues para historias todavía previas a ello, no más antiguas, pues imagínense, o sea, el tiempo transcurrido entre los sucesos y los escritos que se conocían en ese momento, pues era bastante grande, ¿sí? Entonces, por supuesto que surgía la pregunta de cuán precisas son las copias que tenemos hoy en comparación con las copias del primer siglo o incluso antes, ¿sí? Entonces, eso es parte, digamos, de la relevancia que encontramos con este descubrimiento. Pero bueno, lo primero es que entendamos qué son los rollos del Mar Muerto. Bueno, pues los rollos, recordemos, el día de ayer mencionábamos que en la antigüedad pues no existía, como todos sabemos, la imprenta, entonces la forma en que se preservaban las ideas era ya sea en papiros, pergaminos o en la escritura en cerámicas o en algún tipo de piedra, era como lo más común, ¿de acuerdo? Obviamente están todos los jeroglíficos también que en un momento dado se hacían, pues no sé, en templos, para el caso de los egipcios, incluso en cuevas y en otro tipo de lugares que eran sobre todo ceremonialmente importantes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de rollos, podemos estar hablando ya sea de papiros, entendiendo que el papiro es una especie, vamos a decirle así, de papel, y de hecho de ahí deriva la palabra papel, hecho con la raíz de una planta. A diferencia del pergamino, que el pergamino era hecho con la piel de un animal, ¿de acuerdo? Entonces esa es la diferencia entre papiro y pergamino. Evidentemente el pergamino llegó a ser un invento revolucionario en su momento para sustituir al papiro que tenía, digamos, menos tiempo de vida, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos referimos a un rollo, estamos hablando de un rollo ya sea de papiro o un pergamino. Estos rollos, entonces, que se descubrieron en 1947, son aproximadamente 40,000 fragmentos con algo de inscripción. Sí, aquí viene una pequeña foto del lado derecho y lo que podemos ver es que evidentemente por el uso y el paso del tiempo,
pues estos rollos podían haber sufrido algún daño, ¿no? Ahora, de estos fragmentos se han podido reconstruir, fíjense, más de 500 libros, entonces esto es bien importante. Muchos libros extrabíblicos, es decir, no todo lo que se encontró en las cuevas del Qumran son bíblicos, hay también libros extrabíblicos, vamos a ver de qué nos hablan. Algunos de ellos completos, otros parciales. Ahora, se ha descubierto que arrojan luz acerca de una comunidad religiosa que existió aproximadamente entre el siglo II y el siglo I, bueno, desde el siglo II antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Me estoy refiriendo, ¿sí?, a los esenios. Los esenios eran una comunidad religiosa, ¿sí?, que por lo que se ha descubierto eran estudiosos del Tanaj, ¿de acuerdo? Escudriñaban las escrituras bíblicas. Entonces encontramos, por ejemplo, escritos como el documento Sadoquita, la regla de la comunidad, el manual de disciplina, que justamente nos ayudan a entender cómo era la vida diaria de esta comunidad, que también se conoce como la comunidad de Qumran, ¿sí? Se descubrieron estos documentos en varias de las cuevas y entre ellos había también comentarios de las escrituras que resultan ser muy útiles. Recuerdan que nosotros mencionábamos ayer que está lo que es propiamente el texto del Tanaj, pero que adicionalmente la importancia, por ejemplo, de los escribas talmúdicos es que ellos habían desarrollado, obviamente, lo que es el Talmud. Decíamos que el Talmud es tanto una interpretación como lo que se conoce también como la ley oral, ¿sí? Donde ellos hacían como un análisis más minucioso y establecían ciertas normas que en principio, vamos a decirlo así, estaban basadas en la Biblia, pero que no necesariamente eran bíblicas, se convirtieron en lo que posteriormente Jesús dijo que era tradición humana. Entonces yo algo que les decía es muy importante que cuando nosotros escuchemos, sobre todo el día de hoy que está un auge muy importante de lo que es los judíos mesiánicos, el estudio de raíces hebreas y demás, es bien importante que aprendamos a diferenciar entre lo que es el escrito bíblico per se y lo que es tradición judía o lo que son interpretaciones de rabinos, por ejemplo, que por supuesto nos pueden de pronto ampliar o dar algún dato interesante, pero que no podemos tomar, ¿sí? Con la misma, ¿cómo decirlo? Con la misma reverencia que tomamos la palabra, entendiendo que la palabra de Dios es revelación divina, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere con que también encontraron algunos comentarios sobre las escrituras que resultan, por supuesto, ser muy útiles. Pero los documentos más importantes de entre los rollos del Mar Muerto son copias del Antiguo Testamento que datan de más de un siglo antes del nacimiento de Cristo. De hecho, está ya como más precisa la fecha y dicen que datan del 125 antes de Cristo, ¿sí? Les voy a dar un poquito de historia en relación a cómo es que son descubiertos estos manuscritos, ¿sí? Les voy a leer un poquito acerca de lo que dice Ralph Earl. Dice, la historia de este descubrimiento es uno de los relatos más fascinantes de los tiempos modernos. Se llevó a cabo en febrero o marzo de 1947. Un muchachito beduino, que los beduinos son pastores de animales ahí en Medio Oriente, de nombre Mohamed, buscaba una cabra perdida. Así es que tiró una piedra en un hoyo que había en una escarpa que hay al lado occidental del Mar Muerto, unos 12 kilómetros al sur de Jericó. Ahora es bien importante que también entendamos tanto el tiempo en el que fueron colocados, que ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Como el lugar en donde estaban.
Dice, para su sorpresa el muchacho oyó el sonido de cerámica que se quebraba. Al investigar descubrió algo maravilloso. Adentro de la cueva había en el suelo unos cántaros que contenían rollos de cuero. Por cuanto los cántaros habían sido sellados, fíjense, los rollos se habían preservado en condición excelente por casi 1900 años. O sea, nos damos cuenta, los vienen a descubrir en 1947, pero estos rollos fueron guardados ahí desde el año 68 después de Cristo. Esto nos habla de algo bien interesante. Si nosotros nos situamos en ese año, ¿sí? Recordemos que algo de lo que estaba ocurriendo es que el Imperio Romano tenía una opresión muy fuerte sobre pues el pueblo judío, ¿sí? Específicamente en Jerusalén. Entonces vemos que para los judíos todo este fue un tiempo de guerra. De hecho, sabemos que para el año 70 después de Cristo es cuando se da la destrucción del templo a raíz de que se quema incluso la ciudad de Jerusalén. Entonces, sabiendo pues cuál era el contexto que estaban viviendo ellos, seguramente hubo un grupo, pues sabemos ahora que es este grupo de esenios, la comunidad de Qumran, que tuvieron a bien guardar dentro de unos cántaros y sellarlos y ponerlos dentro de unas cuevas. ¿Por qué también dentro de unas cuevas? Porque aquí un factor importante que decíamos para la preservación de estos escritos era el clima. Si se hubieran guardado en un lugar muy cercano, por ejemplo, al mar, muy probablemente cuando se encontraran ya habrían estado completamente destruidos, ¿no? Sin embargo, vemos como la preservación, nuevamente insisto, y la mano de Dios para guardar lo que es su palabra, para que podamos nosotros tener certeza de que lo que estamos leyendo hoy realmente corresponde a lo que fue escrito en la antigüedad. 5 de los rollos encontrados en la cueva 1, porque ahora, bueno, resulta que hubo varias expediciones, hay varias cuevas en las que se llevaron a cabo estas expediciones y fueron encontrando distintas cosas en cada cueva. Entonces les voy leyendo. 5 de los rollos encontrados en la cueva 1, como ahora se le llama, los compró el arzobispo del monasterio ortodoxo sirio en Jerusalén, ¿sí? Entonces, 5 rollos los compra un arzobispo en Jerusalén. Entre tanto, otros 3 rollos fueron comprados por el profesor Sukenik de la Universidad Hebrea en Jerusalén. Entonces, fíjense qué interesante. Cuenta, vamos a decir que yo no sé si esto es tanto historia o leyenda, pero algo que yo había escuchado es que en un momento dado, pues este joven, al encontrarlo y siendo él un beduino, pues no se dio por enterado de la importancia que tenía en un momento dado lo que él había descubierto. Entonces, pues él obviamente al ser una persona humilde, toma uno de los rollos, va y lo vende y lo que yo tenía entendido es que en primer lugar quien compra el primer rollo es un anticuario, ¿no? Se lo lleva para que lo vea y él se da cuenta que realmente tiene un valor y es este anticuario el que en un momento dado toca base con la Universidad de Jerusalén para decirles, alguien me está vendiendo esto y entonces ya ponen como manos a la obra para ver realmente qué más podían encontrar, digamos, en este lugar, ¿no? Cuando primeramente descubrieron los rollos, no se les dio nada de publicidad. En noviembre de 1947, 2 días después de que el profesor Sukenik comprara 3 rollos y 2 cántaros que provenían de esa cueva, él escribió en su diario: puede ser que este sea uno de los hallazgos más grandes realizados en Palestina, un descubrimiento que ni soñamos, pero estas palabras tan significativas no se publicaron en ese momento. Afortunadamente, en febrero de 1948, el arzobispo, que no leía hebreo, llamó por teléfono a la American School of Oriental Research, Escuela Americana de Investigación Oriental, y les contó acerca de los rollos. En la providencia de Dios, el director en funciones de la escuela en ese momento era un erudito joven de nombre John Trevor, quien también era un excelente fotógrafo aficionado.
con labor ardua y dedicada, él fotografió, cada columna, fíjense, del gran rollo de Isaías. Solamente el rollo de Isaías medía 7.5 metros de largo y unos 25 centímetros de alto. Trever mismo hizo revelar las tomas y despachó por correo aéreo unas pocas de las impresiones al doctor W. F. Albright de la Universidad Johns Hopkins, reconocido ampliamente como el decano de los arqueólogos bíblicos estadounidenses. A vuelta de correo, Albright replicó: felicitaciones por el más importante descubrimiento en cuanto a manuscritos bíblicos se refiere en los tiempos modernos. Un descubrimiento absolutamente increíble y felizmente no puede haber ni la más mínima duda de su autenticidad. Puso para el manuscrito una fecha de aproximadamente el año 100 antes de Cristo. Recordemos que estamos hablando de un hombre, W. F. Albright, que era erudito en el estudio arqueológico bíblico, ¿de acuerdo? Ahí es donde nosotros podemos empezar a ver la importancia que tiene este descubrimiento. ¿De acuerdo? Les vuelvo a repetir, los más antiguos manuscritos hebreos que poseíamos antes de este descubrimiento estaban datados del año 900 después de Cristo. Entonces era difícil, vamos a decirlo, el tener la certeza de que estos manuscritos realmente coincidieran en su contenido con el texto antiguo. Los paleógrafos, sí, fecharon, como les vuelvo a repetir, estos rollos en aproximadamente el 125 antes de Cristo, lo que quiere decir que estos rollos, sí, tenían más de 1000 años que los que teníamos antes de este tiempo. Entonces, y vamos a poner solamente un ejemplo, el significado de este descubrimiento tiene que ver con la detallada coincidencia que hay en la escritura. Por ejemplo, vamos a tomar el rollo de Isaías, que fue comparado con el texto masorético. Ya entendimos entonces qué es el texto masorético y cuándo fue escrito, ¿sí? Si recordamos, los masoretas dijimos que estuvieron entre el siglo V y el siglo IX después de Cristo. Esos eran, digamos, los textos hebreos que nosotros en un momento dado teníamos acceso, ¿sí? Hasta antes de 1947. Entonces, al comparar el texto masorético con este texto encontrado en las cuevas de Qumran, lo que se encontró fue lo siguiente, ¿sí? Se los leo también textual, es del mismo autor, y les puse aquí en la pantalla un pequeño resumen. De las 166 palabras del capítulo 53 de Isaías, se cuestionan solamente 17 letras. O sea, imagínense también aquí el estudio tan minucioso que se hizo para corroborar, que efectivamente el contenido del texto coincidiera, ¿sí?, con estas versiones más antiguas. Ahora, de estas 17 letras, que son las que se cuestionan, pónganme atención, váyanme siguiendo, 10 de estas letras tienen que ver con asuntos de ortografía que no afectan el significado. 4 letras más son asuntos de estilo, es decir, como conjunciones. Y las restantes 3 letras hacen o se refieren a una sola palabra, que es la palabra luz. Bueno, nosotros lo traducimos como luz. La palabra luz en hebreo es or y tiene 3 letras. Tiene Aleph, tiene Bab y tiene Resh, ¿sí? La cual dice es agregada al versículo 11 y no afecta notablemente su significado. Además, esta palabra tiene apoyo de la traducción Septuaginta, que el día de mañana vamos a hablar acerca de algunos otros documentos o textos antiguos que están relacionados con la palabra de Dios, ¿sí?
y también con uno de los rollos de Isaías encontrados en las cuevas del Mar Muerto. Así que en este capítulo que decíamos 53 de Isaías, de las 166 palabras, solamente hay una palabra de 3 letras, que es la que genera debate o cuestionamiento después de 1000 años de transmisión. Y esta palabra no cambia notablemente el significado del pasaje. Solamente les estoy poniendo un ejemplo para que nos demos cuenta, ¿sí?, que la gran conclusión al encontrar estos rollos del Mar Muerto es que al hacer las comparaciones correspondientes del texto masorético con el texto antiguo, lo que hicieron fue finalmente corroborar que la palabra de Dios, que el Tanaj, porque estamos hablando ahorita únicamente del Antiguo Testamento, ¿sí?, se había preservado, ¿sí? Les voy a dar algunos otros datos interesante. No es posible, obviamente, que en una clase o que en un solo libro podamos estudiar los más de 800 manuscritos representados por los rollos, pero sí tomamos como algunas muestras de los textos que se han estudiado por los últimos 40 años, ¿sí? Obviamente, bueno, el libro al que les estoy haciendo referencia, pues fue escrito hace aproximadamente unos 20 años, entonces por eso es que hace esta señalación, ¿sí? Sin embargo, aquí les quiero dar, por ejemplo, algunos otros datos de descubrimientos que hay en los rollos del Mar Muerto, ¿sí? Entonces, primero decíamos que el beduino descubrió la cueva 1 y de ella él tomó 7 rollos más o menos completos y algunos fragmentos, ¿sí? Dentro de ellos se encuentran este fragmento de Isaías del que hicimos mención, ¿sí? También se encuentran otros fragmentos como Génesis, por ejemplo, Levítico, Deuteronomio, Jueces, Samuel, Isaías, Ezequiel, Salmos, algunas otras obras no bíblicas, por ejemplo, como el libro de Enoc, los dichos de Moisés, por ejemplo, el libro del Jubileo, el libro de Noé, el testamento de Leví, Tobías y la sabiduría de Salomón, por ejemplo, ¿sí? Un fragmento también interesante del libro de Daniel, que contiene lo que es el capítulo 2, verso 4, donde el idioma cambia del hebreo al arameo, y algunos comentarios, por ejemplo, sobre Salmos, sobre Miqueas y Sofonías, ¿no? Entonces, parte de lo que encontraron en esta cueva 1. Después está la cueva 2, que fue descubierta también por algunos beduinos y saqueada, que además es triste, pero bueno, parte de los rollos que en un momento dado se encontraban en estas cuevas, pues fueron saqueados tristemente. Esta fue excavada oficialmente ya en el año 1952, ¿sí? 5 años después de haber descubierto la primera, y se hallaron aquí fragmentos de unos 100 manuscritos. Aquí está, por ejemplo, Éxodo, Levítico, 4 manuscritos de Números, algo de Deuteronomio, Jeremías, Job, Salmos, etc. En la cueva 4, es la cueva de la Perdiz, fue investigada también oficialmente en septiembre de 1952. Resultó ser la cueva más productiva de todas. Literalmente, miles de fragmentos fueron rescatados, ¿sí? Ya sea comprándolos a los beduinos, pues imagínense, cuando el primer beduino encontró aquí una minita de oro, pues seguramente se corrió la voz muy rápido, ¿no? O también como resultado de la labor ya de los arqueólogos, quienes zarandeaban el polvo del suelo en la cueva. Estos trozos representan cientos de manuscritos, de los cuales, fíjense, unos 400 han sido identificados. Incluyen 100 copias de libros de la Biblia e incluyen todos los libros de la Biblia, excepto uno que es Esther. Luego están las cuevas 7 a 10, exploradas en el año 1955, que estas, bueno, no produjeron ningún manuscrito significativo del Antiguo Testamento, sino que lo que encontraron fue algunos fragmentos de manuscritos de José O'Callaghan,
que identifica como porciones del Nuevo Testamento. Ahora, esto es interesante, ¿sí? Porque aquí sigue en un debate, pero fíjense lo que hay. Y yo tengo mis dudas, voy a investigar más al respecto porque entiendo que parte de este debate también ya fue resuelto. Dice aquí, si resultara que este debate es positivo, serían los fragmentos más antiguos del Nuevo Testamento y datan de los años 50 a 60 después de Cristo. Eso sería súper importante porque, digo, ya lo vamos a ver en las siguientes clases. Tenemos que dentro de la literatura, digamos, del Nuevo Testamento, la evidencia señala dentro del primer siglo lo que son los escritos, y esto mucha gente como que lo ha cuestionado, ¿no? ¿Cómo es posible que tardaron 30 o 40 o 50 años después de escribir acerca de la vida de Cristo? Pero con este descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, podemos entender que hay porciones que se acercan bastante más, ¿sí?, al tiempo de Cristo en la tierra. Luego está la cueva 11, que fue excavada a inicios de 1956 y que produjo una bien preservada copia de 36 salmos, más el salmo apócrifo 151. Recuerden que la palabra apócrifo se refiere a aquello que está fuera de lo, vamos a decirlo así, reconocido, del canon establecido. También vamos a estudiar en estas clases respecto a ello, ¿de acuerdo? Es importante que nosotros sepamos todo esto. También descubrieron un rollo que contenía parte del Levítico, fragmentos de un Apocalipsis de la Nueva Jerusalén y un Targum arameo. El día de mañana vamos a explicar qué es un Targum arameo, ¿sí?, del libro de Job, ¿de acuerdo? Entonces, si nos podemos dar cuenta, para concluir, sí, primeramente, y sobre todo los rollos del Mar Muerto, van a transportar al crítico textual. ¿Quién es el crítico textual? Pues aquellas personas que al momento de estar haciendo un análisis del texto, ¿sí?, lo que buscan es justamente identificar la periodicidad, o sea, cuándo fue escrito, su veracidad en términos de identificar si lo que está escrito en el texto corresponde con la época en la que se escribió, y que esta es, por ejemplo, una de las razones por las cuales muchos vamos a decirlo así, libros que se han encontrado se han determinado como apócrifos, porque de pronto, y voy a poner un ejemplo que no es real, pero vamos a entrar después a detalle, ¿sí? Si encontramos un libro que nos dicen que es del tiempo de Cristo, pero que habla, por ejemplo, de que la moneda utilizada eran las pesetas, pues entonces ahí es algo que dices, por supuesto que esto no es cierto. Eso es lo que hacen estos estudiosos. Y por eso determinan que algunos manuscritos, dado que su contenido no coincide con lo que en teoría están relatando respecto a las prácticas que se daban en ese momento, respecto a las unidades de medida que prevalecían, respecto al idioma que se hablaba y una serie de cosas. Entonces, por eso se determina que son apócrifos. Esto no es algo aleatorio, no, y no es porque a alguien se le ocurrió que este sí y este no, o sea, no va por ahí. Pero es importante, vuelvo a insistir, que sepamos, ¿de acuerdo? Antes de los descubrimientos de Qumran, ¿sí?, las copias más antiguas databan de la primera parte del siglo X después de Cristo. Y la primera, o la copia, perdón, más antigua de todo el Antiguo Testamento provenía de la primera parte del siglo IX después de Cristo. Entonces, los rollos del Mar Muerto vinieron a dar evidencia mucho más antigua para el texto del Antiguo Testamento que cualquier evidencia que hasta entonces se conocía. Y veíamos adicionalmente que estos rollos no únicamente vinieron a decir que había copias más antiguas, sino que al momento de hacer como ese contraste, nos dimos cuenta que el texto tenía una confiabilidad bastante alta, ¿de acuerdo? Ahora es bien interesante aquí y podemos nosotros dar un reconocimiento especial a la labor que han hecho los masoretas
por el cuidado tan meticuloso que hicieron para preservar de manera tan diligente el texto, no solamente las consonantes, sino también el establecer el sonido vocálico, que era lo que les comentaba, que había sido confiado a ellos, ¿de acuerdo? Entonces, vemos cómo este grupo de escribas realmente dieron la atención más diligente a la preservación precisa de las escrituras en hebreo que la que se diera en cualquier literatura antigua, ya sea sagrada o secular, ¿sí? Si quieren, por ejemplo, más información, tengo un libro donde habla justamente acerca de cómo están otras religiones en relación a sus escritos antiguos, y nos damos cuenta que, bueno, si cualquier persona de cualquier religión viene a cuestionarnos acerca de la veracidad de la Biblia, bueno, con la mano en la cintura nosotros podríamos ahora sí que voltearle de pronto la pregunta, y pues ellos no tienen, digamos, lo que nosotros en términos de poseer toda esta evidencia que nos garantiza que lo que tenemos hoy en la palabra de Dios escrita realmente se corresponde con lo que fue escrito en un momento dado en la Biblia, ¿no? Ahora, estamos hablando únicamente ahorita de rollos en la escritura original, que es el hebreo. Ya después otro tema también son las traducciones, ¿sí? ¿Por qué es que hay tantas traducciones? ¿Por qué podemos llegar a encontrar ciertas diferencias? ¿A qué se deben? Entender toda esa parte, ese proceso, también es muy interesante, ¿de acuerdo? Entonces, debido a la fidelidad que ha habido en preservar la palabra de Dios, nosotros hoy tenemos la posibilidad de confiar que lo que estamos leyendo realmente corresponde con lo que fue escrito de manera original en lo que respecta al Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. ¿No? Ninguna, gracias. Todo muy importante, todo muy bonito. Gracias a Dios por compartir. Gracias. Y muy interesante, muy claro, sobre todo muy claro. Gracias, Leslie. No, gracias a Dios. Yo no espero que se aprendan, obviamente, todos los datos que les acabo de dar, lo tienen ahí como referencia para consulta. Si alguien desea más información sobre el tema, la verdad es que hay muchos libros que se han escrito respecto a los rollos del Mar Muerto por toda la trascendencia. La invitación también es a ver cuando lean un libro, quién lo está escribiendo, qué tablas tiene, porque de pronto surge cada libro que de veras es vergonzoso, o sea, de veras. Empecé yo a leer a finales del año pasado, solamente les platico esta experiencia, ¿sí? Un libro que me trajo mi sobrino, que dice así a grandes rasgos que es el libro que evidencia que Jesucristo o que Cristo encarnado es realmente un faraón egipcio, ¿no? Entonces me dice, tía, me gustaría, por favor, si lo puedes leer y me puedes dar tu opinión. Dice, yo lo quise leer, pero la verdad es que no siento que estoy como tan fuerte para poder leer algo de esta naturaleza y no quiero que me vaya a causar confusión. Le dije, pues te agradezco la confianza, me dejó el libro, lo estoy leyendo. Pero vamos, desde la página 1 con las aseveraciones que hace, yo dije, no, bueno, o sea, ya fui encontrando como muchas cosas y es bien triste ver cómo hacen aseveraciones de situaciones históricas sin realmente tener una referencia válida. Entonces, mi invitación en ese sentido, sí es cualquier cosa que leamos, me refiero fuera de la Biblia, necesitamos ser bien críticos, saber y entender quién lo está escribiendo, con qué motivación, qué referencias está haciendo y vamos, o sea, hay cosas hoy que podemos tener acceso a muchísimas fuentes y que podemos verdaderamente constatar lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, la invitación siempre es lo que yo les comparto, no se lo crean a pie juntillas, hagan sus propias investigaciones,
pero sí sean cuidadosos a partir de dónde están investigando, ¿sí? Ahora, si gustan, yo también tengo pues algunos libros que también pues soportan todos estos temas que yo les estoy dando. Si alguien quiere saber más respecto a un tema, con toda la confianza yo les puedo dar literatura para que lo amplíen. En una hora es imposible ver todo lo que quisiéramos, ¿no? Pero, ¿qué sería lo más importante de los descubrimientos del rollo del Mar Muerto? Y bueno, me faltó, les paso ahorita aquí esta tabla, ¿sí? Lo que vemos es el número de fragmentos de los manuscritos que se hallaron en Qumran, ¿sí? Que corresponden a cada uno de los libros. Y vemos que en realidad del único libro que no se encontraron fragmentos fue el libro de Esther, pero de ahí en fuera, todos los libros, algunos en mayor medida que otros, hay al menos un fragmento con el cual pudieron verificar la autenticidad de los escritos masoréticos que existieron posteriormente, ¿de acuerdo? Entonces esto es bien importante porque nos da a nosotros la confiabilidad de que lo que estamos leyendo realmente se corresponde con lo que fue escrito en la antigüedad, ¿de acuerdo? Esa sería como la gran conclusión y con lo que deberíamos nosotros quedarnos, ¿de acuerdo? Pues vamos a orar para cerrar. Señor, te doy gracias en esta mañana por darnos la oportunidad, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor, porque todo esto es parte de entender la forma tan maravillosa, Señor, en la que tú has preservado tu palabra a lo largo de la historia, Señor. Es tan importante para nosotros, Señor, el darnos cuenta que con tanto amor, Señor, tú has buscado los medios, Señor, para darte a conocer al mundo, Señor, que aunque ha habido tanta gente queriendo tergiversar la verdad, tanta gente queriendo destruir la palabra de Dios escrita, Señor, tú nunca has permitido que eso ocurra, Señor, y al contrario, cada vez hay una mayor difusión a distintos idiomas y tu palabra, Señor, está permeando y está llegando a todos los rincones de la tierra, Señor, porque tú sabes lo importante que es que cada ser humano sobre este planeta, Señor, pueda conocerte a ti. Y el medio, Señor, es tu palabra. No, sabemos que no te limitas únicamente a la palabra escrita, Señor. Sabemos que haces maravillas y que si es necesario, Señor, tú te manifiestas personalmente a las personas para que te puedan conocer, Señor. Pero de veras te damos gracias en la medida que vamos conociendo, Señor, con cuánto amor tú has preservado, Señor, tu palabra. Te bendecimos y glorificamos tu nombre por Cristo Jesús. Amén y amén.